Parashá Vaikra, perteneciente al libro Vaikra, Levítico. Dios llamó a Moshe, hablándole desde la tienda de comunión. Él dijo: habla a los israelitas y diles lo siguiente: cuando uno de ustedes traiga un mamífero como ofrenda a Dios, el sacrificio debe tomarse del ganado, las ovejas o las cabras. Si el sacrificio es una ofrenda quemada tomada del ganado, debe ser un macho perfecto. Uno debe traerlo de su propio libre albedrío a la entrada de la tienda de comunión ante Dios. Presionará sus manos sobre la cabeza de la ofrenda quemada y se aceptará entonces como expiación por él. Hará matar al novillo ante Dios. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, acercarán entonces la sangre, arrojándola a todos los lados del altar que está delante de la entrada de la tienda de comunión. Hará despellejar y cortar en trozos la ofrenda quemada. Los hijos de Aarón pondrán fuego sobre el altar y dispondrán leña sobre el fuego. Entonces los hijos de Aarón dispondrán los trozos cortados, la cabeza y la membrana intestinal adiposa arriba de la leña que esté sobre el altar de fuego. Los órganos internos y las piernas, no obstante, deben primero ser restregados con agua. El sacerdote quemará así todo el animal sobre el altar como una ofrenda de fuego completamente quemada para Dios, una fragancia apaciguadora. Si la ofrenda quemada de alguien es un animal menor, éste será tomado de las ovejas o las cabras, y uno debe asimismo presentar un macho perfecto. Lo hará degollar en el lado septentrional del altar ante Dios, y los sacerdotes, que son los descendientes de Aarón, arrojarán su sangre a todos los lados del altar. El animal será cortado en trozos, y el sacerdote los dispondrá, junto con la cabeza y la membrana intestinal, arriba de la leña sobre el fuego del altar. Los órganos internos y los pies serán primero lavados con agua, y entonces el sacerdote ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es una ofrenda de fuego completamente quemada, una fragancia apaciguadora para Dios. Si la ofrenda quemada de alguien es un ave, debe traer una tórtola o una paloma como un joven. El sacerdote la traerá al altar y le cortará la cabeza. Después de drenar la sangre del ave sobre la pared del altar, quemará la cabeza sobre el altar. Quitará el buche del ave junto con sus plumas adyacentes y los echará al lugar de las cenizas grasosas, directamente al este del altar. Partirá el ave por sus alas sin rasgarla completamente por la mitad. Entonces el sacerdote la quemará sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda quemada, una ofrenda de fuego que es una fragancia apaciguadora para Dios. Si un individuo presenta una ofrenda de harina para Dios, su ofrenda debe consistir en la mejor calidad de harina de trigo. Sobre ella, verterá aceite de oliva y pondrá olíbano. La traerá a los sacerdotes, que son los descendientes de Aarón, y un sacerdote sacará 3 dedos llenos de su harina y aceite, y luego tomará todo el olíbano. Entonces el sacerdote quemará esta porción conmemorativa sobre el altar como ofrenda de fuego, una fragancia apaciguadora para Dios. El resto de la ofrenda de harina pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. Es santo de santos entre las ofrendas de fuego para Dios. Si trae una ofrenda de harina que fue horneada en un horno, consistirá o en panes ácimos hechos de harina de trigo mezclada con aceite de oliva, o matzot planas saturadas con aceite de oliva. Si el sacrificio es una ofrenda freída en sartén, se hará de harina de trigo mezclada con aceite de oliva, y permanecerá sin levadura. Rómpela en pequeños trozos, y vierte aceite de oliva sobre ella. En este sentido es como cualquier otra ofrenda de harina. Si tu sacrificio es una ofrenda de harina preparada en una olla profunda, se hará de harina de trigo en aceite de oliva. Puedes así traer una ofrenda de harina en cualquiera de estas maneras como ofrenda para Dios. Será presentada al sacerdote y traída al altar.
Entonces el sacerdote levantará la porción conmemorativa de la ofrenda de harina y la quemará sobre el altar. Es una ofrenda de fuego, una fragancia apaciguadora para Dios. El resto de la ofrenda de harina pertenece entonces a Aarón y a sus descendientes. Es santo de santos, una de las ofrendas de fuego de Dios. No hagas ninguna ofrenda de harina que se sacrifique para Dios de masa leudada. Esto es porque no puedes quemar nada fermentado o dulce como ofrenda de fuego para Dios. Aunque estos pueden traerse como ofrenda del primer fruto para Dios, no pueden ofrecerse sobre el altar como fragancia apaciguadora. Por otra parte, debes salar toda ofrenda de harina. No dejes fuera la sal del pacto de tu Dios de tus ofrendas de harina. Además, debes asimismo ofrecer sal con tus sacrificios animales. Cuando traigas una ofrenda del primer grano, debe traerse apenas madura sobre el tallo. Tu ofrenda del primer grano consistirá en semillas frescas de cebada, asadas en una cazuela perforada, y luego molidas en harina gruesa. Pon aceite de oliva y olíbano sobre ella, tal como para cualquier otra ofrenda de harina. Como ofrenda de fuego para Dios, el sacerdote quemará entonces la porción conmemorativa tomada de su harina gruesa y aceite, así como todo su olíbano. Si el sacrificio de alguien es una ofrenda de paz y es del ganado, puede ofrecer o un macho perfecto o una hembra perfecta ante Dios. Presionará sus manos sobre la cabeza del sacrificio y lo hará degollar a la entrada de la tienda de comunión. Los sacerdotes, que son los descendientes de Aarón, echarán su sangre a todos los lados del altar. La porción de las ofrendas de paz que debe presentarse como ofrenda quemada para Dios debe incluir la capa de grasa que cubre los estómagos y toda la demás grasa adherida a los estómagos. Los 2 riñones junto con la grasa sobre ellos a lo largo de las ijadas y el lóbulo sobre el hígado cerca de los riñones deben también quitarse. Los descendientes de Aarón quemarán esto sobre el altar, junto con la ofrenda quemada que está sobre la leña sobre el fuego. Es una ofrenda de fuego, una fragancia apaciguadora para Dios. Si el sacrificio de alguien para una ofrenda de paz para Dios se toma de los animales menores, puede también presentar un animal macho o hembra perfecto. Si trae una oveja como su sacrificio, la presentará ante Dios. Presionará sus manos sobre la cabeza del sacrificio y lo hará degollar delante de la tienda de comunión. Los descendientes de Aarón echarán entonces su sangre a todos los lados del altar. Presentará las partes más selectas de su ofrenda de paz como ofrenda de fuego para Dios, quitando la cola ancha hasta la columna, junto con la capa de grasa que cubre los estómagos y toda la demás grasa adherida a los estómagos. Los 2 riñones junto con la grasa sobre ellos a lo largo de las ijadas y el lóbulo sobre el hígado cerca de los riñones deben también quitarse. El sacerdote los quemará sobre el altar, para ser consumidos como ofrenda de fuego para Dios. Si su sacrificio es una cabra, lo presentará ante Dios. Presionará sus manos sobre la cabeza de ella y la hará degollar delante de la tienda de comunión. Entonces los descendientes de Aarón echarán su sangre a todos los lados del altar. Como su sacrificio de ofrenda de fuego a Dios, presentará la capa de grasa que cubre los estómagos y toda la demás grasa adherida a los estómagos. Los 2 riñones junto con la grasa sobre ellos a lo largo de las ijadas y el lóbulo sobre el hígado cerca de los riñones también serán quitados. Los sacerdotes los quemarán sobre el altar para ser consumidos como ofrenda de fuego, una fragancia apaciguadora. Toda la grasa interna prescrita pertenece de este modo a Dios. Será ley eterna, por todas sus generaciones, que no han de comer ninguna grasa interna que es normalmente sacrificada ni nada de sangre, sin importar dónde vivan. Dios habló a Moisés con instrucciones para hablar a los israelitas y decirles lo siguiente. Esta es la ley si un individuo comete un pecado involuntario violando ciertos mandamientos prohibitorios especificados de Dios.
Si el sacerdote ungido comete una violación involuntaria, trayendo culpa a su pueblo, el sacrificio por su violación será un novillo perfecto como ofrenda por el pecado para Dios. Traerá el toro ante Dios a la entrada de la tienda de comunión y presionará sus manos sobre la cabeza del toro. Entonces degollará al toro delante de Dios. El sacerdote ungido tomará la sangre del toro y la traerá a la tienda de comunión. El sacerdote sumergirá su dedo en la sangre y la salpicará 7 veces ante Dios hacia el separador de tela en el santuario. Entonces el sacerdote pondrá algo de la sangre sobre el altar para el incienso que está ante Dios en la tienda de comunión. Entonces derramará todo el resto de la sangre del toro en la base del altar para los sacrificios, que está delante de la entrada de la tienda de comunión. Separará toda la grasa del toro de la ofrenda por el pecado, tomando la capa de grasa que cubre los estómagos y toda la grasa adherida a los estómagos. Los 2 riñones, la grasa sobre ellos a lo largo de las ijadas y el lóbulo sobre el hígado cerca de los riñones, también serán quitados. Todas estas son las mismas que las partes quitadas de la ofrenda de paz. Entonces el sacerdote las quemará sobre el altar para los sacrificios. Tomará la piel del toro y toda su carne, de la cabeza a los pies, así como la comida en sus intestinos. Todo el toro será así trasladado al lugar ritualmente puro fuera del campamento, donde se depositan las cenizas del altar. Se quemará en el fuego sobre la leña en el lugar donde las cenizas sean depositadas. Si toda la comunidad de Israel comete una violación involuntaria como resultado de que la verdad sea ocultada de los ojos de la congregación y violan uno de los mandamientos prohibitorios especificados de Dios, incurrirán en culpa. Cuando la violación que hayan cometido se vuelva conocida, la congregación debe traer un novillo como ofrenda por el pecado, presentándolo ante la tienda de comunión. Los ancianos de la comunidad presionarán sus manos sobre la cabeza del toro ante Dios y será degollado ante Dios. El sacerdote ungido traerá algo de la sangre del toro a la tienda de comunión. Y sumergiendo su dedo en la sangre, la salpicará 7 veces ante Dios hacia el separador de tela. Entonces pondrá algo de la sangre sobre los cuernos del altar para el incienso que está ante Dios en la tienda de comunión. Derramará todo el resto de la sangre en la base del altar para los sacrificios que está delante de la entrada de la tienda de comunión. Entonces separará toda su grasa y la quemará sobre el altar. Haciendo con este toro exactamente como hizo con el toro sacrificado como ofrenda por el pecado para el sacerdote ungido. El sacerdote hará así expiación por la comunidad para que sean perdonados. Trasladará el toro a un lugar fuera del campamento y lo quemará tal como quemó el primer toro. Esta es la ofrenda por el pecado para toda la congregación. Si el líder comete un pecado involuntariamente violando alguno de los mandamientos prohibitorios de Dios, incurre en culpa. Cuando se lo ponga al tanto del pecado que haya cometido, debe traer un macho cabrío perfecto como su sacrificio. Presionará sus manos sobre la cabeza del caprino y lo hará degollar como ofrenda por el pecado en el mismo lugar en que la ofrenda quemada fue degollada ante Dios. El sacerdote tomará la sangre de la ofrenda por el pecado con su dedo y la pondrá sobre las protuberancias del altar para los sacrificios. El resto de la sangre se verterá en la base del altar para los sacrificios. Toda la grasa del animal será quemada sobre el altar, al igual que la grasa de las ofrendas de paz. El sacerdote hará de este modo expiación por el líder y será perdonado. Si un plebeyo comete una violación involuntaria violando cualquiera de ciertos mandamientos prohibitorios específicos de Dios, incurre en culpa. Cuando se lo ponga al tanto de la violación que ha cometido, debe traer una cabra perfecta por el pecado que ha cometido. Presionará sus manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y hará degollar la ofrenda por el pecado en el mismo lugar que la ofrenda quemada. El sacerdote tomará algo de la sangre de la cabra con su dedo y la pondrá sobre las protuberancias del altar para los sacrificios, derramando todo el resto de la sangre en la base del altar.
Quitará toda la grasa, como hizo con la grasa de la ofrenda de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar, como fragancia apaciguadora para Dios. El sacerdote hará así expiación por el individuo, y será perdonado. Si trae una oveja como ofrenda por el pecado, será una hembra perfecta. Presionará sus manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la hará degollar en el mismo lugar en que se degolló la ofrenda quemada. El sacerdote tomará algo de la sangre de la ofrenda por el pecado con su dedo, y la pondrá sobre las protuberancias del altar para los sacrificios, derramando todo el resto de la sangre en la base del altar. Quitará todas sus partes selectas, tal como quitó todas las partes selectas de las ovejas traídas como ofrenda de paz, y las quemará sobre el altar junto con las ofrendas de fuego dedicadas a Dios. El sacerdote hará así expiación por el pecado que la persona cometió y será perdonada. Esta es la ley si una persona peca de cualquiera de las siguientes maneras: si está ligada por un juramento para dar evidencia en el tribunal, donde fue testigo que vio o supo algo, y no testifica, debe cargar con su culpa. Lo mismo es verdad si una persona toca cualquier cosa ritualmente impura, ya sea cualquier animal no cayer muerto, salvaje o doméstico, o cualquier animal que repte impuro muerto, y entonces comete una violación olvidando su impureza. Similarmente, si entra en contacto con cualquier impureza ritual que provenga de un ser humano, que lo vuelva impuro, y luego se olvida de ello, puede descubrir más tarde que ha cometido una violación. Esto es también verdad si una persona hace un juramento verbal para hacer el bien o el mal, sin importar que se exprese en el juramento, y luego se olvida de él. En cualquiera de estos casos, la persona es considerada culpable tan pronto como se da cuenta de lo que ha hecho. Cuando es culpable en cualquiera de estos casos, debe confesar el pecado que ha cometido. Debe asimismo traer su ofrenda de culpa a Dios por el pecado que ha cometido. Debe ser una oveja o una cabra, traída como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote hará expiación por el pecado de la persona. Si no puede proporcionar una oveja, la ofrenda de culpa que presente a Dios por su pecado será 2 tórtolas o 2 pichones. Una será una ofrenda por el pecado y la otra será una ofrenda quemada. Las traerá al sacerdote, quien primero sacrificará la que sea para la ofrenda por el pecado. Abrirá por su pescuezo desde la parte trasera sin separar la cabeza del cuerpo. Entonces escurrirá algo de la sangre sobre el lado del altar y el resto de la sangre en la base del altar. Esta es la ofrenda por el pecado. Entonces sacrificará la segunda ave como requiere la ley. El sacerdote hará así expiación por el pecado que la persona cometió y será perdonada. Si no puede proporcionar las 2 tórtolas o las 2 palomas, el sacrificio que debe traer por su pecado consistirá en 1/10 de efá de harina de trigo como ofrenda por el pecado. Puesto que es una ofrenda por el pecado, no pondrá nada de aceite ni nada de olíbano sobre ella. La traerá al sacerdote, y el sacerdote sacará 3 dedos llenos como porción conmemorativa. Quemará esta porción como ofrenda por el pecado sobre el altar junto con las otras ofrendas de fuego de Dios. El sacerdote hará así expiación por el pecado de la persona con una de las ofrendas mencionadas anteriormente y será perdonada. Tal como en el caso de la ofrenda de harina, las porciones no quemadas de estos sacrificios pertenecerán al sacerdote. Dios le habló a Moshe diciendo: si una persona peca involuntariamente expropiando para uso personal algo que sea sagrado para Dios, traerá como su ofrenda de culpa para Dios un carnero perfecto con un valor prescrito de al menos 2 shekels según el criterio del santuario. Será preparado como ofrenda de culpa. Por malversar algo que era sagrado, debe hacer una restitución completa, añadiendo a ello 1/5 y darlo al sacerdote. Entonces el sacerdote expiará por él con el carnero de ofrenda de culpa y será perdonado. Si una persona peca violando alguno de los mandamientos prohibitorios de Dios sin saber con seguridad, aún así tiene responsabilidad. Debe traer un carnero perfecto, con el valor prescrito, al sacerdote como ofrenda de culpa.
Entonces el sacerdote hará expiación por el pecado involuntario que la persona cometió sin conocimiento definitivo y será perdonada. Es una ofrenda de culpa que uno debe traer por su culpa hacia Dios. Dios le habló a Moshe diciendo: esta es la ley si una persona peca y comete una ofensa de malversación contra Dios mintiendo a su prójimo. Puede implicar un artículo dejado para salvaguardia, un trato comercial, robo, retención de fondos. O encontrar un objeto perdido y negarlo. Si la persona jura falsamente en cualquiera de estos casos que supongan relaciones humanas, se considera que ha pecado. Cuando se vuelve culpable de un pecado así, debe retornar el artículo robado, los fondos retenidos, el artículo dejado para salvaguardia, el artículo hallado. O cualquier otra cosa respecto de la cual juró falsamente. Debe hacer restitución del capital y entonces añadir un quinto a ello. En el día que busque expiación por su crimen, debe darlo a su justo dueño. Entonces debe traer al sacerdote su ofrenda por el pecado para Dios. Será un carnero perfecto, que valga la suma prescrita, como ofrenda de culpa. El sacerdote hará expiación por él ante Dios, y entonces será perdonado por cualquier crimen que haya cometido. Si te gustó el video, dale like, deja tus comentarios. Compartilo con tus amigos y suscríbete a mi canal si todavía no lo hiciste. Somos Torah en español y te esperamos en el próximo video. Hasta luego.